Buenas tardes a todos los asistentes y buenos días a toda la gente de Latinoamérica que nos escucha, como siempre. Muchas gracias por seguir los webinars que estamos haciendo de formación online de software TopCon. A ver si me escucháis ahora. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los asistentes y buenos días a toda la gente que nos escucha desde Latinoamérica. Espero que me estéis escuchando bien. Disculpad que hemos tenido algún problema de audio para arrancar, pero parece que todo está ya funcionando ok, ¿vale? Así que, bueno, espero que os guste mucho el webinar de hoy. Como veis, hemos tardado un poquito en hacer este otro webinar, pues porque, bueno, pues empezó a moverse un poco el mercado por aquí, hemos empezado a tener alguna operación y bueno, esperamos que todo esto vaya poco a poco a mejor, ¿no? Porque falta nos hace. La situación aquí en España, pues es que vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con el bichito, como sabéis. Al final han bajado bastante los casos, pero hay un pequeño grupo de contagios y demás que se mantiene, con lo cual esto va a ser como, no sé si os acordáis de la campaña de Póntelo, Pónselo, pues va a ser algo parecido, pero con mascarillas y guantes. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que habíamos visto estas semanas de atrás, simplemente por aquellas personas que no habéis podido estar conectadas en los anteriores. Ya sabéis que hemos hablado un poquito de nubes de puntos, hemos entrado en profundidad con MagnetField, con distintos módulos en la parte de GIS, de MDTs, con la parte también de replanteos. Hemos visto nubes de puntos para extracción automática con ClearEdge, para repavimentación en carreteras. Hemos hecho extracción automática también con el software Wise. Hemos entrado muy en profundidad también con carreteras. Todo esto que veis aquí, carreteras parte 1, parte 2, la nube Magnet Enterprise, lo tenéis todo en el Dropbox, ¿vale? En una carpetita de Dropbox que os llega con las invitaciones. El último webinar que suscitó mucho interés por parte de todo el mundo y muchas preguntas, además, se alargó un montón para los que lo hayáis visto. Pues me imagino que eso os haya hecho un poquito largo. Esperemos que el de hoy pues, sea un poco más cortito. Fue el de monitorización automática, ¿vale? Que es una solución que tiene TopCon, desarrollada en conjunto con una empresa alemana que se llama VMT y que nos permite hacer esa auscultación de forma automática y tener tantos equipos robóticos y GNSS como queramos conectados a un mismo software tanto en la nube como en oficina, ¿no? Bueno, pues el webinar de hoy, como veníamos comentando en el anterior, va a tratar sobre las funciones que tenemos en MagnetField de serie también. Esta función, al igual que en otras, no tiene ningún coste y está pensado principalmente en cuanto a series y monitor, está principalmente pensado para estaciones robóticas y estaciones mecánicas, y la parte de cálculos abarca estaciones robóticas mecánicas y también GPS, todo lo que se puede hacer con estos equipos y los puntos que vamos midiendo, ¿no? Los puntos que vamos generando en campo. Comentar que muy por encima, ¿vale? Que el menú de cálculos trata principalmente sobre muchas de las preguntas que nos hacéis los clientes, los usuarios de MagnetField, de necesidades que os surgen a veces en campo para realización de cálculos de puntos que no existen, ¿no? Que no, igual son prolongación de líneas o intersección de líneas, círculos, división de áreas, parcelaciones, cosas de este tipo, ¿no? Que pueden ser muy interesantes para no tener que irnos a oficina o volcar los datos a un ordenador portátil. Con lo cual, esto nos permite, como siempre, agilizar los trabajos en campo, hacerlo más cómodo, poder hacer más cosas en campo, ¿no? De las que teníamos antes. La parte de series y monitor, vais a ver que son muy parecidas. Monitor está más pensado para hacer una monitorización automática diferente a la de Delta Link, porque en este caso nosotros vamos a programar una serie de observaciones en nuestra estación robótica. La estación robótica va a leer todos los puntos de forma automática y nos va a generar un fichero de puntos y además nos va a permitir hacer una salida por puerto serie o a un fichero de texto de esos datos que se van midiendo, ¿vale? Esto va a permitirnos que esos cálculos, esos puntos que se han medido, se puedan calcular con otro software diferente. Lógicamente no es la solución de Delta Link, sino sería, bueno, otro software que sea de la propiedad del cliente y que donde quiera incorporar estas series de observaciones que hace de forma automática la estación robótica. Luego lo veréis con más detalle con Dani Fornos con Nahara Mena, que nos va a hablar de monitor, y series, que nos hablará Dani Fornos,
Series es más orientado, ¿vale? Es también una especie de recolección automática de datos, de puntos, pero está más pensado quizá para trabajos de alta precisión, para observaciones que luego se van a utilizar en cálculos de redes geodésicas y demás, ¿no? Porque vais a ver que nos permite hacer lecturas de los puntos solamente en círculo directo, combinando círculo directo inverso, solamente distancias. Bueno, pues a veces podemos monumentar y podemos situar nuestra estación sobre un vértice geodésico, sobre un hito, ¿no?, de hormigón, y esto, bueno, nos va a dar mucha estabilidad en nuestras medidas, ¿no? Pero también puede ocurrir que tengamos que hacerlo sobre un trípode, y este tipo de recolección por series nos puede ayudar mucho a evitar errores sistemáticos del equipo o errores que se produzcan por trabajar, pues eso, con métodos que quizá no serían los más apropiados para una red geodésica, ¿vale? Los próximos webinars estarán orientados mucho a este tema que estamos comentando ahora, ¿no? De utilizar los datos de los equipos, tanto estaciones como GNSS, utilizarlos para trabajos de alta precisión, ajuste de redes, creación de redes topográficas para obras, para levantamientos en urbana, en ciudades, en todo tipo, ¿no?, de trabajos, pero estamos hablando siempre de trabajos de altísima precisión, ¿no?, que se pueden conseguir, por un lado, haciendo postproceso observaciones GNSS, que esto nos lo habéis pedido mucho, muchos de los asistentes nos lo habéis solicitado, y también haciendo un ajuste posterior de estas redes, ¿no? Para ello, utilizaremos Magnet Tools, que es nuestro software que nos permite hacer estos cálculos, y estos tanto de postproceso como de ajuste. También hablaremos otro día de la realización de poligonales en Magnet Field y el cálculo de estas poligonales, también directamente en campo, o también en Magnet Tools, que es el mismo software que comentábamos arriba. También veremos la posibilidad de calcular poligonales con un software que nosotros estamos recomendando en algunos casos, para algunos clientes, ¿vale?, que se llama gestor de mediciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es un poquito el resumen de lo que veremos las próximas semanas. Como siempre, recordaros que tenéis a disposición durante todo este tiempo de confinamiento la plataforma e-learning de Topcom, que es gratuita, tenéis que entrar en el link que veis aquí a la derecha y acceder con esta información que veis, ¿no?, insertando un cupón a la hora de hacer la compra del curso. Son cursos muy interesantes, están en inglés y, bueno, os los recomendamos, ¿vale? Y también recordar, como siempre, la plataforma MyTopcom Now, que podéis instalar en vuestro teléfono móvil, en vuestro dispositivo móvil, y que os permite estar actualizados siempre con respecto a actualizaciones de firmware, de software, y también todos estos webinars que estamos viendo, tanto los que estamos haciendo nosotros desde España como otros compañeros de otros países, todos están subidos en esta plataforma. Bueno, ahora, un momentito. Vale. A continuación, os presento a Nara Mena, que es responsable de soporte técnico en Canarias, y a Daniel Fornos, que es responsable de soporte en Zona Norte y que ya lo habéis conocido en otros webinars anteriores. Nara es la que va a empezar y nos va a empezar hablando de la parte de cálculos, que es muy interesante, ya veréis, es muy interesante. Y después, pues, tanto uno como otro irán alternándose, irán hablándonos un poco de todas estas soluciones que os comenté antes. Al final, como siempre, de la webinar, podéis plantearnos preguntas también durante la misma. Aquí en el panel que tenéis a la derecha, veis que hay un desplegable, podéis ir haciéndonos preguntas y yo las iré anotando, os iré contestando las que pueda y las que no, pues quedarán para sin más, le doy la presentación a Nara. A ver si Nara, si nos escuchas, ¿estás por ahí? Sí, los escucho. No sé si me escuchan. Sí, perfectamente. Te estamos viendo además la pantalla, todo correcto. Vale, Pues, perfecto. Nara, muchísimas gracias. De nada. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nara y estoy en el equipo de soporte en Canarias. El apartado que vamos a estar viendo hoy es calcular, como ha dicho Raúl, donde podemos encontrar varias herramientas. En este caso, yo a las herramientas las he separado en 5 categorías, un poco para entenderlas mejor, donde tenemos comprobaciones, donde simplemente podemos ver información de ciertos elementos, tenemos cálculos específicos, desplazamientos, transformaciones, donde podemos modificar datos con los que ya trabajamos, y tenemos área, donde podemos calcular el área de diferentes maneras. Sin más preámbulo,
voy a empezar con el primer icono, que es cálculos a partir de. El primero que tenemos es de punto a punto. En esta primera herramienta lo que podemos hacer es conocer información entre dos puntos y posteriormente podemos exportarla en formato de texto. ¿Cómo se hace? Sencillamente elegimos los dos puntos que queremos, puede ser desde mapa o desde lista. En mi caso voy a coger uno desde el mapa. Le damos a calcular y nos aparece toda la información de texto sobre los puntos. Como dije, se pueden exportar en un fichero de texto y en mapa lo podemos ver. Esta sería una herramienta de comprobación. Luego tenemos punto a lista. Esta herramienta hace básicamente lo mismo que de punto a punto, solo que nos va a calcular toda la información sobre un punto en particular con respecto a una lista de puntos. Para crear una lista de puntos, vamos a ir a editar, lista de puntos, y vamos a añadir. Aquí ponemos el nombre de nuestra lista de puntos y cómo vamos a seleccionar esos puntos. Vale, yo como ya la tengo creada, voy a volver a calcular y la voy a seleccionar desde aquí. Le voy a decir que va a ser desde el punto 1 con respecto a esta lista de puntos. Le damos a calcular y nos va a aparecer toda la información desde nuestro punto a cada punto de la lista. También lo podemos guardar en fichero de texto y en mapa lo podemos ver gráficamente. Luego tenemos de punto a recta. Esta herramienta nos permite proyectar un punto perpendicularmente a una alineación que va a estar definida por dos puntos o dos puntos y un azimut. A diferencia de la herramienta anterior, esta nos va a permitir guardar el punto para poder utilizarlo luego. Por ejemplo, yo le voy a decir que va a ser que me proyecte el punto 1 con la alineación que va a ser del 2, por ejemplo, al punto final o azimut. En mi caso va a ser punto final. Vamos a ponerle al 4. Aquí nos va a permitir ponerle nombre al punto, podemos también ponerle código, y en calcular nos va a aparecer la información como hemos visto previamente, el botón de guardar, por si queremos guardar el punto, y en mapa podemos ver el punto proyectado en nuestra alineación. Luego tenemos de punto a curva. Esta herramienta también es un poco lo mismo que hemos visto. Lo que hace básicamente es proyectarnos un punto en una circunferencia que vamos a tener definida por dos puntos, que podemos tener definidas por 3 puntos de paso o 2 puntos de paso y el radio. Vamos a poner que queremos proyectar el punto 1. Estos 3 son los puntos de nuestra circunferencia. 3, el 4 y el 5. Punto .co va a ser el nombre. Código si queremos utilizarlo. Le damos a calcular. También podemos guardar el punto, exportar la información. Y en mapa podemos ver cómo ha proyectado el punto 1 dentro de la circunferencia. Luego tenemos de punto a línea. Esta herramienta es igual que la de punto a recta, solo que en vez de crear una alineación con dos puntos, ya tendremos la línea o polilínea creada en nuestro trabajo. Aquí ponemos el punto que queremos que nos proyecte y la línea que queremos. Yo en mi caso voy a seleccionar la 1. Aquí ponemos el nombre, si queremos utilizar códigos o no. Le damos a calcular. También podemos guardar nuestro punto, ver el resto de información que tenemos y en mapa podemos ver el punto proyectado en nuestra alineación. Luego nos queda punto a carretera. Esta herramienta también es un poco igual a la de punto a línea. Sé que son todas muy parecidas, pero es para ver un poco las opciones que tenemos con los elementos que tengamos en el momento. Esta herramienta lo que hace es, nos va a proyectar un punto sobre una carretera que estará definida por una alineación horizontal o por una alineación horizontal y vertical. En el caso que queramos proyectar un punto sobre una cota determinada, lo haremos mediante una alineación horizontal y vertical, como se había comentado en webinarios anteriores de carretera. De nuevo lo mismo, punto .co es para seleccionar el nombre de nuestro nuevo punto,
y si queremos utilizar códigos o no. Luego, por último, nos queda línea inversa. El título de esta herramienta quizás no sea el más adecuado, seguramente se modifique en futuras versiones, y lo que hace es darnos información de una línea o polilínea, y en el caso de que ésta tenga varios segmentos, pues nos va a dar la información de cada segmento. Voy a escoger, por ejemplo, la polilínea 2, le voy a dar a calcular, aquí me va a dar toda la información, y en mapa también lo podemos ver. Bueno, con esto terminaríamos de punto a punto. Luego tenemos punto en dirección. Esta herramienta lo que hace es desplazar un punto mediante un azimut con una dirección definida por otro punto. Luego tenemos que indicar qué queremos hacer, o sea, hacia dónde lo queremos desplazar y cuánto. Por ejemplo, yo voy a desplazar desde el punto número 2, como lo vemos aquí. Le voy a decir que sea en un azimut de 100. Aquí si queremos desplazar en ángulo, o si queremos que sea a la derecha, a la izquierda, si queremos que vaya adelante o atrás, y esto sería la cota, si queremos que vaya hacia arriba, hacia abajo o en pendiente. En mi caso yo lo voy a dejar hacia adelante. Aquí tenemos para cargar valores predefinidos. Le damos a calcular. Podemos guardarnos el punto también. Podemos exportarlo en formato de texto. Y este icono nuevo que nos aparece es sencillamente para ponerle nuestro nombre al punto y si queremos utilizar códigos o no. En mapa podemos ver que ha hecho un punto en dirección, como le hemos dicho anteriormente. Circulares lo va a estar explicando Daniel un poco más adelante, así que directamente voy a saltar a ángulos. Y bueno, comentar que este apartado es mayormente una calculadora. En ángulo podemos calcular un ángulo formado por 3 puntos de nuestro trabajo. Podemos escogerlos tanto desde mapa o desde lista. Luego tenemos vértice de esquina. Esto también es lo mismo que ángulo, solo que esta vez nos va a tener en cuenta la cota de los puntos, por lo cual nos va a dar información como las pendientes de las alineaciones. Por ejemplo, vamos a ir desde lista a estos. Seleccionamos los puntos, ¿vale? Y el A3. Le damos a calcular, nos da toda la información en formato de texto, lo podemos ver en mapa, y en perfil podemos ver la cota. ¿Dónde podemos ver la pendiente? En resultados. Aquí, por ejemplo. Vale. Luego tenemos triángulo. Esta básicamente es el teorema del coseno. Nos va a dar toda la información de un triángulo conociendo 3 de sus parámetros, como puede ser, por ejemplo, los 3 lados como vemos aquí, o, por ejemplo, ángulo, ángulo y un lado. Luego tenemos desplazada. Inversa. Con esta función podemos calcular puntos de intersección. Tenemos varias formas. La primera, por ejemplo, podría ser con 2 puntos y los radios de sus circunferencias correspondientes. Nos calcularía los 2 puntos de intersección entre las circunferencias. Otra forma, por ejemplo, sería definir 2 alineaciones con 4 puntos o 2 puntos y 2 azimuts. Los podemos cambiar aquí, de azimut a punto, y como estamos en desplazada, pues sí queremos desplazar esa alineación. En este caso, vamos a hacer un ejemplo con 2 circunferencias. Escogemos un punto, le decimos un número exagerado, ¿vale? Y vamos a ir desde el mapa. Y este, por ejemplo. El 3. Le damos a calcular. Nos muestra toda la información, nos da la opción de guardar estos puntos. Aquí volvemos a lo mismo, para cambiarle los nombres a los puntos y en el caso de que usemos código. Y en mapa podemos ver. Luego tenemos recta. Esta herramienta es para desplazar y dividir una alineación definida por 2 puntos en distintos tramos.
podemos indicar el número de tramos que queremos dividir y nos va a calcular también los vértices de esos tramos. Por ejemplo, desde la L1 al punto final 5, como está ahí, que es este, le vamos a decir que queremos subdividirlo, y si le damos a siguiente, estos valores los dejamos por defecto en este caso. Si queremos desplazarlo, yo en este caso no lo voy a desplazar, y en Cogo, como ya sabemos, pues podemos cambiar el nombre de los puntos y utilizar códigos en el caso que queramos. Si le damos a calcular, nos va a decir que los puntos ya están guardados. Para verlos, tenemos que ir a mapa. En mapa, aquí están los puntos. Yo utilicé el L1 y el 5. Nos calculó la alineación y la dividió en tramos, como le dijimos. Volvemos a calcular. Luego tendríamos circular. Circular lo que hace es lo mismo que recta, solo que en vez de una recta va a ser una curva. Esta curva la podemos definir por el punto de inicio, el punto final y el radio, y podemos dividir la circunferencia también, aquí, en los tramos que queramos. Luego tenemos esquina. Este nombre hace más bien referencia al tema de los vértices de una línea o una polilínea. Con esta herramienta lo que podemos hacer es desplazar puntos a partir de una polilínea. Una vez seleccionada la polilínea podemos definir cómo queremos desplazarlo, si va a ser a lo largo de la alineación, si queremos desplazarlo lateralmente, o si queremos que sea la línea bisectora de cada uno de los ángulos de la polilínea. Sé que suena un poco rollo, pero ahora les voy a explicar un poco mejor. Si nos vamos a esta polilínea que tiene una esquina, le damos a siguiente, le decimos que queremos hacer un bisector de 10 metros. Esta va a ser la distancia a la que va a desplazar las líneas hacia el interior para crear el punto bisector. El nombre del punto, código si queremos utilizarlo, le damos a crear, cerrar, y en mapa vamos a ver qué nos ha hecho. Los puntos están por aquí. Aquí tenemos la polilínea y tenemos el punto que nos ha creado. Luego tenemos polilínea. No, esta es la que he hecho. No, esta es, perdón. Esta herramienta es muy parecida a la de esquinas, solo que aquí podemos desplazar los vértices como hemos hecho anteriormente, o desplazar una polilínea en sí. Si queremos desplazar solo los vértices, pues le damos a los puntos de desplazamiento, y si queremos desplazar la línea en sí, pues desplazamiento de línea. Voy a decirle que quiero desplazar esta línea, le voy a dar a siguiente, y aquí tenemos el resto de parámetros. Esto va a ser hacia dónde queremos desplazarla, si hacia izquierda o la derecha, si queremos que vaya también hacia adelante o hacia atrás, y luego tenemos estos parámetros que los vamos a utilizar con cota. Por ejemplo, si queremos que tenga pendiente, si queremos que sea hacia arriba o hacia abajo, y si queremos rotarlo. En desplazamiento de línea, nos va a dar el nombre de nuestra nueva línea, y le damos a crear. Una vez más nos dice que la línea ha sido creada, y la podemos ver en mapa. Vale. Esa línea está por aquí. Aquí está la línea nueva. Vale. Luego nos queda puntos, que esta probablemente sea la herramienta más sencilla que tenemos. Solo tenemos que seleccionar una serie de puntos. Podemos hacerlo por rango, por código, por radio, por nombre, por lo que sea. Y luego lo que nos va a hacer es desplazarlos utilizando una distancia, ya sea lateral o hacia arriba y hacia abajo, o en un ángulo que queramos. Y por último, tenemos carretera. Aquí podemos calcular los puntos de una carretera desplazados. Para desplazar estos puntos tenemos también varias opciones. Puede ser a lo largo del eje sin cota, o teniendo en cuenta la alineación vertical y la sección transversal que tengamos cargada. Y pues con esto terminaría desplazada. Ahora, pues les voy a pasar con Daniel, que les va a estar explicando circulares y transformar.
Sí, muchas gracias, Nara. Bueno, buenas a todos. Voy a coger mi pantalla. Y como os decía, bueno, ya me conocéis de otros webinars, así que vamos a ir directamente al grano. Vamos a continuar con la presentación. Yo os voy a comentar un poquito cómo funciona la herramienta de circulares y la de transformar, que si veis, en mi caso yo le he cambiado el nombre porque me parece un poquito más adecuado llamarlo georreferenciar, quizás, ¿vale? Entonces vamos a empezar por circulares y una vez entramos tenemos una serie de iconos, al igual que los que hemos estado viendo también ahora hace un momentito, y vamos a empezar por el primero, ¿vale? En el caso de circular, esta es una herramienta que nos va a servir simplemente para darnos los parámetros de una curva, si realmente es una curva o una circunferencia no completa, teórica, sin darle puntos de coordenadas conocidas y nada parecido. Entonces, le asignaría, por ejemplo, un radio de 50 metros. En vez de un delta, que es uno de los parámetros de esta curva, vamos a ponerle una longitud, que parece más sencillo. Le decimos también de 50 metros. Hacia dónde quisiéramos girarla, insisto, es una curva teórica, ¿vale? Y decirle que hacia la derecha, veis que aquí me lo está dibujando, aquí va hacia la derecha, aquí va hacia la izquierda, ¿vale? Y si le damos a calcular, pues me daría todos los valores de esa circunferencia, esa curva. Como digo, esto simplemente es para sacarte ciertos valores que igual no tienes a mano y que pueden interesar a partir de dos de ellos. El mapa te muestra a qué se refiere cada uno de los dos elementos que estamos viendo en los resultados. Como siempre, se puede exportar esta información y, bueno, esta función no sería más que esto. En el caso de curva por 3 puntos, aquí lo que haría sería dibujarnos una circunferencia, una pequeña curva, definida por 3 puntos o 2 puntos y uno de sus parámetros. Como veis aquí me pide primero un punto de radio, si quiero el punto central de la circunferencia, o cambiando, yo le indico un punto de comienzo, un punto de inicio, un punto final y un punto de paso de la curva, lo que indicaba una curva por 3 puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, con esos parámetros, una curva con 3 puntos, voy a seleccionar el 1002 como punto de inicio de esta curva, un punto intermedio, que va a ser el 1001, y un punto final, que va a ser en este caso pues el punto 100, por ejemplo. Le indicamos cómo queremos llamar a el punto que nos va a crear. Este es el punto central de la circunferencia, el centro de la circunferencia, ¿vale? Vamos a dejar como está. Si quiero le ponemos códigos, le damos a calcular y, al igual que en la herramienta anterior, nos va a dar todos estos parámetros de esta circunferencia, solo que en este caso, al haber hecho con puntos, también nos va a permitir guardar este punto central de la circunferencia. El mapa nos muestra la información, los 3 puntos que hemos indicado, 1002 de inicio, 100 de final y el 1001 de paso, y el punto 10.000, que es el que, perdona, que es el que nos crearía en el centro de la circunferencia. Si continuamos, tenemos el de punto de intersección y tangentes. Ya el dibujo nos indica un poco qué es lo que va a hacer. En este caso, vamos a indicar un punto que sería, bueno, un punto cualquiera que tengamos en el mapa, 2 alineaciones que van a estar definidas, en este caso, únicamente por los azimutes, no podremos definirlas con puntos, y vamos a dibujar una circunferencia que va a estar encuadrada entre esas 2 alineaciones. Esa circunferencia le indicaremos el radio que nosotros queramos o cualquier otro parámetro de esa circunferencia, lo voy a dejar en radio, y lo que nos va a calcular son 3 puntos que estamos viendo aquí abajo. Estos 3 puntos se corresponden, por un lado, con el centro de la circunferencia, y los otros 2 van a ser los puntos tangentes a esas 2 alineaciones que hemos definido anteriormente con los azimutes. Entonces, este punto de aquí sería el punto de tangente de una de las alineaciones, este sería el otro punto tangente y el último sería el centro de esa circunferencia. Si continuamos, tenemos radios y puntos. Aquí, bueno, va a ser algo parecido, solo que los parámetros que le vamos a dar al inicio para calcular el centro de esa circunferencia va a ser distinto, ¿no? En este caso tenemos el punto de inicio de la curva, el punto final, lo podéis ver por los iconos. Cuando la flecha sale de este icono significa punto de inicio de esa curva y cuando llega se refiere a que es el punto final de esa curva. De hecho, este lo vamos a ver. Vamos a poner aquí estos 2 puntos. Tenemos ahora mismo el 1001 y el 1002 como inicio y el fin. Le damos un parámetro de radio. Yo también voy a exagerarlo porque no me acuerdo cuánta distancia hay entre estos puntos. Y lo que nos dice, va a calcular, como podéis ver aquí abajo, el centro de esta circunferencia y los resultados tenemos que ser los parámetros de la curva, ¿no? Pero tenemos que definir todavía cómo queremos esta curva, porque con 2 puntos y un radio todavía no tenemos una única curva. Tenemos 4 soluciones. Tenemos, en función de que si queremos hacer el giro hacia la izquierda de esta alineación 1, 2, si queremos hacerla hacia la derecha de la alineación 1, 2, y tendríamos 2 curvas, una que sería la pequeña y otra que sería la grande, ¿de acuerdo?
Aquí indicaremos cuál es la que queremos dibujar y posteriormente pues, nos dará la información. Y nos da, como siempre, la información de la curva. Y en este caso lo que hemos dicho, pues la curva que está a la derecha y le hemos dicho que la pequeña. Por tanto, nos está dando realmente es esta pequeña curva de aquí, ¿vale? Si continuamos, tenemos el declotoide. Este no voy a dibujarlo porque, bueno, ya algunos de los que habéis visto las fotos ya sabéis más o menos lo que son. Esto nos va a dar valores o parámetros, información teórica siempre de una clotoide. Ya veis que no me permite introducir un punto, solo me permite introducir unos parámetros. Entonces, si yo le digo que quiero una clotoide, le digo un parámetro, bueno, un radio de llegada, que puede ser un radio de 30 metros, una longitud del clotoide que termine, un azimut, porque va a ser una teórica. O sea, si le digo 100, va a ser horizontal, ¿no? Hacia la derecha. Y si quiero girar hacia la izquierda, hacia la derecha. Y me va a dar los parámetros de una clotoide. No tiene más información, ¿vale? En el caso de poligonal, el título tampoco es el más adecuado, pero bueno, es que al final hay palabras que se utilizan en varios lugares del menú y en inglés sí que son la misma. El caso es que aquí lo que tenemos es que introduciremos un punto de inicio, que podría ser, por ejemplo, el punto 1002, y lo que nos va a dibujar va a ser un punto, que va a ser este de aquí, nos va a crear el punto 10.000, que va a ser el punto final de la curva. Ya no va a ser el punto centro de la curva como hemos visto hasta ahora, sino el punto final a lo largo de esa curva. Entonces indicamos este punto de inicio, que es el 1002, le indicamos un azimut, voy a ponerlo de 0 hacia arriba, le voy a decir que quiero que me lo gire hacia la derecha y luego le damos los parámetros de esa curva. Tenemos 50, ya continúo con 50 metros de radio y otros 50 metros de longitud, ya me la está dibujando. El punto 1002 estaría aquí abajo, azimut de 0, como le hemos indicado, hacia la derecha, con radio 50 y longitud 50, y me va a calcular este punto 10.000 con todos los parámetros de la curva, como siempre, que podemos ver en mapa. Sería el punto PT, que nos crearía. Debemos trabajar el punto PT. Para continuar tenemos el de vertical. Esto sería para ver los parámetros también teóricos, ¿de acuerdo? No nos va a crear información, solamente vamos a ver información teórica de una elipse para un acuerdo vertical entre dos alineaciones. O sea, aquí nos olvidamos de la planta, estamos hablando siempre en una vista de perfil. Entonces, hay varias opciones. Yo voy a mostrar la más sencilla, que sería por longitud de curva. Indicamos un PK, si queremos, para el vértice de estas dos alineaciones verticales. Le indicamos una cota de este punto inicial, vamos a poner 10 metros, ¿vale? Luego le daremos las pendientes. En mi caso, tal como tengo configurado yo mi magnet, le estoy indicando las pendientes por método de fracción, ¿vale? Por un denominador, un numerador, como veis, x partido 1. Esto se puede modificar, evidentemente, y se puede introducir valores porcentuales o lo que queramos en este momento. Pero bueno, como yo tengo así, no quiero modificarlo ahora, voy a dejarlo con valores de fracción. Vamos a indicarle, por ejemplo, una pendiente de inicio de 3,1, ascenso, y una pendiente salida que va a ser igual, pero en descenso, un 3,1, un menos 3. Indicamos una longitud de esa curva, vamos a poner también, por ejemplo, y como veis, cuando le da a calcular toda esta información, los PVIs, el tramo del final, el tramo de inicio, y aquí tenemos el dibujo de los pendientes que hemos dibujado y donde nos encajaría esa elipse. Vale. Esto sería para la herramienta de circulares. Vamos a continuar con la de transformar, que a todos os pondrá transformar en vez de georreferenciales, lo que os contaba antes. O sea que a mí, bueno, me parece un poquito más adecuado el nombre de georreferencial, ¿vale? Entonces, tenemos esta serie de opciones. Empezando por rotar, aquí lo que va a hacer va a ser rotarnos una serie de puntos. Como veis, podemos seleccionarlos, bueno, por rango, indicando con un separador, bueno, introducimos los nombres del punto o pinchando en el mapa, o de lista o de capa, ¿vale? Lo que aquí es más importante que entendamos es que todos los puntos que vamos a transformar siempre bajo esta herramienta, ya sea la de rotar o también sea la de trasladar, escalar, etcétera, van a ser puntos importados. Nunca van a ser puntos registrados con GPS o con estación total, ¿vale? Porque esos puntos al final tienen información bruta. Por ejemplo, en el caso de GPS, pues tiene información de los satélites, de las señales GPS y de la base que he utilizado para posicionar esos puntos, etcétera. Entonces, como las coordenadas X y de esos puntos no son fijas, sino que son calculadas a partir de una serie de datos, al igual que la estación, a partir de un punto de estacionamiento, unos ángulos y una distancia, pues se calculan esas coordenadas, ¿no?
Esos puntos no los podemos desplazar, pero cualquier punto que nosotros creemos manualmente o hayamos importado de una lista de puntos, lo podremos, en este caso, rotar con un punto de rotación. Le indicamos si queremos hacerlo por un ángulo o bajo un azimut y, dándole a calcular, nos rotará todos esos puntos. Luego tenemos la de trasladar. La herramienta de selección de puntos es exactamente igual. La única diferencia, como es evidente, es que aquí modificaremos o trasladaremos puntos en X, Y y Z, ya sea por azimut, distancia y altura o por coordenadas directamente. Punto inicio, punto final. Tenemos también el de escala. Insisto, mismos puntos. Ponemos un punto base y le aplicaremos un factor de escala. Esto puede ser interesante, por ejemplo, si yo me he importado una serie de puntos podrían ser bases o podrían ser puntos tomados, que están en relativas y me interesa a mí en este momento pues llevarlo a coordenadas UTM, por ejemplo. O sea, estoy en coordenadas, por ejemplo, pseudo-UTM, que solemos decir, ¿no? Que son relativas, pero son 4 millones en la Y y 500.000 en la X, ¿no? Entonces, seleccionando, como siempre, es evidente, para aplicar un factor de escala necesitamos un punto base. Seleccionaríamos uno de esos puntos como punto base y le podríamos aplicar un factor de escala para adecuarlo a esa zona en UTM. Es un ejemplo cualquiera, podría ser también, evidentemente, la inversa de UTM a relativas. Si continuamos, tenemos el de georreferenciar. Esta herramienta es la suma de las otras tres que hemos visto anteriormente, de rotar, trasladar y escalar. Aquí es tan sencillo como ir añadiendo puntos. Veis que pone desde punto IX a punto XY y le daríamos, bueno, pues le vamos dando los desplazamientos que queremos incorporar y nos va a trasladar tanto en XY, como podéis ver, como rotar, como escalar estos puntos, ¿vale? Toda la información que aquí indiquemos. Si continuamos, tenemos la de georreferenciación de planos. Para esto, bueno, antes de utilizar estas ya sí que os las voy a enseñar, tanto la georreferenciación de planos como la de imágenes. Voy a importarme primero un plano. Esto sería para cualquier tipo de, por ejemplo, un DXF que hemos importado. Entonces, voy a hacer eso, voy a importarme un DXF. Esto creo que ya lo hemos visto en otros webinars, pero bueno, importar un DXF sería desde intercambiar, importar. Seleccionaríamos aquí múltiple en este caso y el formato que yo tengo es el de DWG. Marcamos la opción de selecciones de fichero, le decimos que los valores de mi dibujo están en metros y selecciono el dibujo. Aceptamos, lo traigo en estas coordenadas, en esta proyección que es la de mi trabajo y ya me he traído aquí 13 rectas, 2 capas, de acuerdo. Aceptamos, bueno, me dice que ya estaba la capa, le digo que sí, que me la sobrescriba y ya me ha importado un elemento. Así un poquito así rápido, solamente quería que lo vierais. Y aquí tenemos unos puntos en coordenadas, como podéis ver, y este dibujito, que es el que he importado, es un polígono rápido que me he dibujado antes para este webinar, la verdad. Pero la cosa es que yo quería que vierais que esto no está en coordenadas, está en relativas, se ha dibujado rápidamente en AutoCAD, que podría haber sido un trabajo realizado en relativas con estación total, que yo quisiera trasladar a unos puntos de coordenadas conocidas, como tengo yo aquí en este trabajo que están aquí arriba. Entonces, vamos a ir a calcular, georreferenciar, referenciación de planos. Como veis ahora ya me va a salir una lista con los planos que yo he importado. Solo he importado uno, solo me aparece uno. Si lo voy a transformar, me da 3 opciones para transformar este plano, que puede ser por línea coincidente, por un punto coincidente o por escala de trazado. Si tuviéramos importado un plano que estuviese en una escala y queremos llevarlo a otra escala, pues también lo haríamos por esta opción. Voy a hacerlo por la que me parece más sencilla, que es la de línea coincidente. Seleccionamos primero una línea del dibujo. Entonces vamos a ir a mapa. Aquí tenemos nuestra figura, bueno, en este caso es la figura, pero puede ser un dibujo de AutoCAD cualquiera. Vamos a indicarle, por ejemplo, esta línea. Vamos a hacerlo con escala esta línea. Esto es todo inventado, ¿vale? O sea que va a ser más o menos para que tengáis un ejemplo. Y ¿a dónde queremos llevarla? Podemos hacerlo o bien midiendo los puntos directamente en este momento, ¿vale? Si yo estoy conectado con la estación, con este icono, yo registraría el punto ahora mismo, para hacer la línea coincidente, o pueden ser ya que los tenga importados en plano o en lista. En este caso voy a hacerlo desde mapa. Vamos a darle el lado, por ejemplo, este punto, el 101 y el 1001. Si le damos a siguiente, ya veis que nos va a decir que bueno, pues este va a ser el punto origen, estas van a ser las coordenadas nuevas del punto origen de mi dibujo de AutoCAD. Me lo ha escalado, evidentemente, porque el dibujo es relativas, y le he aplicado también una rotación. Le digo que vale, que me lo grabe, y
si nos venimos fuera, vemos, no me lo está haciendo, a ver si meto zoom aquí. Aquí está. Como podéis ver, ya me ha llevado el polígono a mis puntos de coordenadas conocidas y los ha unido con esos dos puntos que hemos indicado anteriormente. Vale, para la siguiente herramienta de calcular, georreferenciar o transformar, que es la georreferenciación de imágenes, primero voy a importarme también una imagen. Al igual que antes, no la tengo importada ahora mismo, así vemos también cómo importar imágenes que no lo hemos visto hasta ahora. Para el caso de imágenes, no se importan desde la herramienta de intercambiar, como suele ser lo habitual. Las imágenes para importarlas hay que traerlos de editar, de fondo, y aquí en imágenes añadiremos una imagen. Bueno, yo tengo una, la voy a borrar, es la misma, y la voy a volver a traer. ¿Vale? Voy a borrar, y le voy a decir que quiero traerme una imagen. ¿Vale? Seleccionaría mi imagen, que sepáis que la imagen, de todos modos, si está en coordenadas, si es un geotiff, por ejemplo, me lo va a traer en coordenadas. De hecho, esta imagen está en coordenadas, pero yo las voy a modificar para que veáis, si traéis una imagen cualquiera que tenéis por ahí, que habéis sacado y queréis superponerla sobre vuestro plano, cómo llevarla a ese lugar, ¿no? Cómo transformarla, cómo desplazarla. Pues la vamos a traer, le digo que sí, que está pues, bueno, en esta proyección, con estas unidades, ¿de acuerdo? Y ya tengo mi imagen traída. Acepto. Entonces ahora vamos a ir a calcular, vamos a ir a transformar o georreferenciar, georreferenciación de imágenes. Selecciono la imagen que yo quiero trasladar, le voy a decir que la quiero transformar. Como os decía, mi imagen ya está georreferenciada, por eso me está saliendo este mensaje de que la imagen ya está georreferenciada, pero voy a sobreescribir esa información. Al igual que en planos tenemos estas opciones, ¿no? Por línea coincidente, por un punto coincidente, o si la imagen está a una escala determinada y queremos llevarla a una escala determinada, pues sería esta última opción. Lo voy a hacer al igual por línea coincidente. Le damos a siguiente. La diferencia aquí, como comprenderéis, es que al ser una imagen no tengo información de una línea como tal, como en el dibujo. Entonces, en este caso va a ser pinchando dos puntos para definir una alineación. Es una imagen cualquiera que ha sacado. Vamos a decirle que el punto inicial, por ejemplo, va a ser este de aquí y pinchamos en el dibujo. El punto final va a ser este de aquí. Le podemos hacer un poquito de zoom si queremos. Vamos a meterlo aquí, con el campito de fútbol. ¿Vale? Aquí tenemos definida nuestra alineación en la imagen y aquí seleccionaremos nuestros puntos, evidentemente, que tengamos bien registrados en este momento o ya tengamos importados o tomados de mapa o de lista. Vamos a hacerlo de mapa, vamos a hacerlo, por ejemplo, con el 1001 y el 1002. Le decimos que lo guarde y aceptamos. Y ahora, si nos vamos a mapa, si mostramos la imagen desde herramientas de dibujo, voy a quitar el plano para que no nos estorbe y voy a activar esta imagen. Como veréis, ha quedado perfectamente encajada en base a estos dos puntos. ¿Vale? Bien. Esto sería de momento las herramientas de georreferenciar. Yo ahora mismo os doy de nuevo paso con Nara para que termine de explicar las herramientas de la parcelación de áreas, introduzca plan, etcétera. Y luego ya volveremos con las series de secuencias angulares, la colección de datos. Así que nada, te doy paso. No te escuchamos de momento. Ahora. A ver si ahora sí. Vale. Muy bien. Pues seguimos. Ahora lo que vamos a ver es área. Esta herramienta nos sirve para calcular áreas de distintas maneras. Por ejemplo, por puntos. Podemos seleccionar desde una lista, desde una polilínea, un área que ya tengamos existente o puntos. En mi caso lo voy a hacer desde una lista de puntos. Selecciono la lista de puntos que quiero utilizar. Le voy a decir que esa. Podemos ver los puntos aquí. Le damos a calcular y nos va a mostrar toda la información con respecto a nuestra área. Si vamos a mapa, podemos ver el área dibujada. Ahora sí, estas herramientas son las que sirven más para hacer una segregación o una parcelación. Con inflexión o bisagra también podemos ver lo mismo. Nos va a calcular un área nueva de nuestra elección con un punto que va a utilizar como bisagra. Volvemos a lo mismo, podemos seleccionar los puntos de diferentes maneras. Yo voy a dejarlo como lista, tal cual lo que acabamos de ver. Le doy a siguiente. Nos va a decir el área total, el área obligatoria, que es el área que queremos crear, el punto de rotación que va a utilizar, voy a dejar el 2. Esto de dirección sería sentido horario y sentido antihorario. Punto cogo, lo mismo, como queremos que llame a ese punto, en código, si queremos utilizarlo o no.
y si le damos a calcular, nos va a mostrar toda la información con la opción de guardar el punto, y en mapa podemos ver de esta área que teníamos, nos ha creado esta pequeñita. Luego tenemos línea. Con esta herramienta también podemos hacer un cálculo rápido de parcelación. La diferencia es que nos va a desplazar una línea del área que tengamos. También voy a dejar esta lista de puntos, le voy a dar a siguiente. Nos va a preguntar de nuevo lo mismo, el tamaño del área que queremos crear y los puntos de borde que queremos utilizar. Estos son los puntos que va a desplazar. Luego aquí podemos cambiar los nombres de los puntos nuevos que nos va a crear, código si queremos utilizar, y si le damos a calcular, nos va a permitir guardar los puntos para poder utilizarlos luego, ya sea en la oficina o ahí mismo dentro del trabajo. Podemos exportar la información y en mapa podemos ver, teníamos un área creada y lo que ha hecho es, en base a los metros que le hemos dado, nos ha creado una segregación. Ha desplazado el punto 5 y 2 y nos ha creado nuestra nueva área. Bueno, con eso terminaríamos área. Ahora lo que viene sería introduzca plan. Esta herramienta, básicamente, es para dibujar por valores. Es un poco más completa que los snap que tenemos en el modo mapa y podemos dibujar diferentes elementos. Por ejemplo, los elementos los podemos ver aquí, líneas, puntos, círculos, arcos, etc. Aquí tenemos los valores por los que los queremos dibujar. Aquí tenemos también valores definidos, predefinidos, y guardar. Por ejemplo, yo le voy a decir que quiero utilizar como punto base este, el 1. A ver si me deja. Ahí está. Le voy a decir que quiero dibujar un círculo. Y quiero que sea de radio 5. Y lo creo, solo que es muy pequeñito. Ahí lo podemos ver. Y si le doy a guardar, me va a guardar el dibujo. Y con esto terminaríamos la parte de calcular. Aparte de estas herramientas que hemos visto, también queríamos comentarle, como se ha comentado al inicio, otras dos herramientas, que las podemos encontrar dentro de registro. Primero que nada voy a ir a conectar el simulador de la estación. Vale. Y en registro, las que vamos a comentar van a ser monitor y establecer recolección. En mi caso yo voy a explicar monitor. Esta herramienta básicamente lo que nos sirve es para hacer una pequeña ocultación a posterior o en tiempo real si utilizamos un puerto COM, y lo que va a hacer es básicamente medir varios prismas varias veces y utilizar esas medidas para detectar cambios. Por ejemplo, hacemos una medición en una obra un día a varios prismas y vamos a la semana y queremos comprobar que esos prismas no se hayan movido. Lo primero que tenemos que hacer es, al entrar a la herramienta, es ir a configurarla. Vamos a la M, configurar monitor, y aquí es donde le vamos a decir cómo queremos que salgan estos datos. Si no los queremos registrar, si queremos registrarlos en un fichero para hacerlo a posterior, o en un puerto COM, si queremos que sea a tiempo real. El tipo de salida, si queremos que sean coordenadas o datos brutos. El formato, si queremos que sea en texto o en GGA. Nombre de fichero, aquí es donde nos va a guardar el fichero y el nombre que le vamos a dar. Luego tenemos qué es lo que va a hacer después de girar, si queremos que busque y apunte, buscar y seguir o nada, y el método de medida, si queremos que sea directo o directo e inverso. En el caso de que pongamos directo e inverso, nos va a dejar escoger sets, y esta va a ser la cantidad de veces que va a medir ese grupo de puntos. También podemos poner que si queremos grabar estos puntos como puntos de comprobación. Vamos a dejar esto en directo y le damos así. Para utilizar esta herramienta ya tenemos que tener una lista de puntos predefinidos. Vale, yo en mi caso voy a dejar esta misma, y aquí en este icono lo que podemos hacer es cambiar el tipo de prisma que tengamos. Le damos a editar, aquí tenemos todos los prismas que tenemos, le vamos a dar a este, que es el que se utiliza comúnmente, le decimos que sí, y en siguiente nos va a salir este menú. En este menú, aquí podemos cambiar el nombre, estos son el nombre que va a ponerle los puntos, que va a medir. El tiempo de ciclo, esto es una vez haya terminado de medir todos los puntos de esa lista, pues
cuánto va a demorar en volverlos a medir, los reintentos, las veces que queremos que reintente buscar el prisma en el caso de que no lo encuentre, y automático sería si queremos que lo haga la estación todo automáticamente, y en el caso de poner que no, pues sería para comprobarlo nosotros mismos y pues guardarlo e ir viendo. Una vez tengamos todo esto listo, le damos a comenzar, y aquí nos va a mostrar los puntos. Vale. Una vez lo midió, quedaría así. Esto lo que nos va a hacer, como yo lo he configurado, es sacarlo a un fichero de texto, y el fichero lo que nos va a mostrar va a ser el punto que ha medido con el nombre que le hemos puesto, pues las coordenadas y el nombre del punto original. Voy a ver si puedo encontrar luego el fichero para mostrárselo, pero mientras voy a dejar que Dani les explique el de establecer recolección. Vale, perfecto, gracias, Nara. Sí, vamos a continuar y ya terminar. Esta es la última parte de la presentación, el último icono que vamos a mostrar, que es el de establecer recolección. Yo, al igual que ella, voy a conectarme con un simulador de estación total y vamos a introducirnos en esta función. Para que nos hagamos un poquito la idea, una de las grandes diferencias con respecto a monitor es que en monitor siempre vamos a medir unos puntos que ya tenemos importados previamente y solamente vamos a poder medir con prisma. Podremos indicarle qué tipo de prisma es, pero van a ser puntos siempre con prisma. La diferencia en establecer recolección es que yo no tengo previamente importados o introducidos en Magnet esos puntos, los voy a ir midiendo al momento. Lo puedo hacer todo en tiempo real o poder indicarle cuántos voy a medir, pero sin que estén previamente importados o introducidos manualmente o lo que sea, ¿vale? Y luego, además, una de las diferencias es que esos puntos yo puedo tomarlos indistintamente si son con prisma o sin prisma o a dianas o lo que haga falta, ¿vale? El objetivo de la opción de establecer recolecciones para... bueno, vamos a entrar y os voy a ir comentando, quizás desde... Bueno, lo primero, una vez entramos, nos pide una orientación. ¿Cuál va a ser nuestra orientación para esta recolección? Entonces, bueno, insisto, estoy en un simulador. Voy a quitar la imagen para que no nos estorbe. Ya estaría. Voy a indicarle, por ejemplo, que mi punto de estacionamiento va a ser el 1002, que el azimut va a ser el 0, va a ir viendo hacia arriba, ¿de acuerdo? Y vamos a entrar en la configuración. Como veis, nos pide secuencia angular, clases y luego alguna cosilla más que vamos a ver luego. Es decir, esta herramienta lo que va a hacer va a ser medir una serie de puntos a través de una secuencia angular que yo le voy a indicar, ¿vale? Y me va a medir lo que yo le diga. Quiero ángulos horizontales o verticales o distancias. Esto está más pensado si yo, por ejemplo, quiero hacerme un ajuste de unos puntos que definen un ajuste de red, ¿de acuerdo? Y quiero medirlos intentando no cometer el mínimo error posible de error angular del aparato. Me estoy liando un poco, pero bueno, lo que intentamos es evitar al máximo los errores angulares que puede tener una estación. Por tanto, como podemos ver al principio, nos pide la secuencia angular, ¿vale? Esto así que de primeras no tenemos ni idea de qué es lo que significa. Lectura LT se refiere al punto anterior. El punto anterior es el que interpreta como la orientación que hemos indicado antes. Y LD se refiere a los puntos de delante, que son esa serie de puntos que vamos a definirle luego para medir, ¿vale? El icono, este que vemos aquí, significa un cambio de círculo directo a círculo inverso. Es que la estación va a girar, se va a poner en círculo inverso y luego cómo va a volver a medir. En este caso va a empezar a medir el círculo inverso desde atrás, es decir, la orientación hacia los puntos de delante, ¿vale? Entonces, esto se puede modificar, como os decía, ¿no? Como veis, hay varias opciones ya preestablecidas. Si quiero que primero me mida la orientación y luego los puntos de delante y luego en círculo inverso me mida primero los puntos de delante y termine con una orientación, o bueno, que me haga primero los puntos de delante y luego la orientación, luego que haga el giro. Bueno, hay una serie de opciones. Con esto, insisto, lo único que buscamos es eliminar al máximo los errores angulares. Por eso son estas secuencias, la que más nos interese. Para continuar tenemos las clases. Esto es importante, ¿vale? Esto es qué es lo que vamos a medir en nuestros puntos o de nuestros puntos. Hay una serie de clases preestablecidas. Nos pueden interesar más o menos. Para configurarlas lo podemos hacer o bien ahora mismo dándole a estos tres puntitos
o desde el menú principal, antes de entrar en toda esta herramienta, en configurar clases, nos aparecen estas listas, ¿vale? Estas listas de clases. Ahora, evidentemente, no sabemos qué es lo que significan todos estos valores. Vamos a configurar nosotros, no desde aquí, sino desde la otra opción, una clase nueva y vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos elementos. Entonces, voy a volver aquí, voy a dejar los parámetros de orientación como habíamos dicho antes, la secuencia angular también, como la habíamos dicho antes, y en clases, dándole a este botón, vemos las clases que queremos seleccionar o si queremos añadir una nueva. Vamos a hacer una nueva, ¿vale? Vamos a hacer aquí el de nueva webinar, por ejemplo, vamos como queramos, ¿de acuerdo? Lo primero que nos pide son los sets, ¿vale? ¿Qué es lo que va a medir en cada uno de los sets que nosotros le digamos? Entonces, aquí sale cortado, porque no cabe el texto entero, pero se refiere a conjuntos de ángulos horizontales, luego sería conjuntos de ángulos verticales, y a la derecha tenemos los conjuntos de distancias, cuántas veces tiene que medir, ¿no? Entonces, si desplegamos la opción de conjuntos de ángulos horizontales, tenemos primero un número, como veis, 1, luego está repetido el 1, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Eso va a ser el número de veces que va a medir todos esos números que yo le pida. Si lo dejo en 1, va a medir todo una vez, bajo una secuencia angular que yo le voy a definir, pero lo va a medir todos una vez. Si le pongo 2, los medirá 2 veces, 3 veces, y si añadimos nuevo, pues las veces que nosotros le queramos poner, ¿vale? Si queremos que lo mida solamente una vez en directo, si queremos también que nos lo mida en inverso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, uno que va a ser de 2 sets, para ver la diferencia de cuántas veces medir los puntos, todo esto, va a tener un punto de muestreo, que va a medirnos el ángulo horizontal de los puntos, tanto en lecturas directas como en lecturas inversas, y en todos los sets. Vale, aquí todo normal. Luego, para el ángulo vertical, en base a lo que ya tenemos establecido, seleccionaremos una de estas opciones. Aquí nos está diciendo es que el ángulo vertical, por ejemplo, que solo lo mida cuando está la estación en círculo directo y en el primero de los sets, que sería la primera opción. O que nos lo mida el ángulo vertical, nos lo almacene, digamos, tanto en círculo directo como en círculo inverso, pero solo en el primer set. O la última opción, que es que nos lo mida tanto en círculo directo como en círculo inverso, en todos los sets. Por ver un poquito a qué se refiere esto, que igual ahora no se termina de entender del todo bien, voy a ponerlo un poco distinto del de ángulos horizontales y voy a decir que el ángulo vertical solo me lo va a almacenar en el primer set, tanto en directo como inverso, pero solo para el primer set. El segundo set de medición de mis puntos, como va a ser un ajuste de red, que yo la cota, por ejemplo, se la voy a determinar a través de una nivelación geométrica, la cota me importa menos que sea muy precisa, me importa más los valores angulares, la planimetría de esos puntos, por eso voy a hacer 2 sets en horizontal y solamente uno en vertical, ¿vale? Y luego conjuntos de mediciones de distancias es cuando queremos que mida la distancia a ese punto. Si queremos que no la mida nunca, si queremos que la mida solamente cuando en el primer set en círculo directo, o que me mida para el primer set en círculo directo y en círculo inverso, o solo en todos los sets, pero solamente en círculo directo, o en todos los sets de círculo directo y círculo inverso. Bueno, un poco repetitivo, pero vamos a decirle que nos mida la distancia en todos los sets, pero solo en círculo directo. En círculo inverso no nos lo va a medir la distancia. No hace falta, ya la ha medido en directo, ¿vale? Y aquí le indicamos cuántas veces, entre 1 y 5, no puedo establecer más, cuántas veces quiero que me mida esa distancia. Esto está más pensado, como yo os decía antes, en recolección de datos, a diferencia de monitor, yo puedo estar midiendo puntos con prisma o sin prisma, o ambos, puede estar mezclado. Entonces, si yo estoy midiendo sin prisma, igual me interesa que repita la medición a un punto 3 veces para asegurarme que la medición es la correcta al método sin prisma, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, que haga 2 mediciones de distancia, o vamos a ver cómo queda todo esto, y luego en la parte inferior, sin entrar en muchos detalles, estableceremos unas tolerancias angulares de estas mediciones, ¿no? Que sería la tolerancia, es cuánto se puede desviar en el ángulo horizontal, cuando suma el directo más el inverso, cuánto se puede desviar o la resta, en cota, que sería el ángulo vertical, evidentemente, y las diferencias en las distancias. Bueno, tenemos nuestro set predefinido. Como os decía, van a ser 2 sets, 2 veces vamos a medir todos los puntos, todos en directa, en inverso solamente en el primer set y distancia solo en directo, ¿vale? Aceptamos, mantenemos este set esta clase, perdona, que hemos creado ahora mismo. Le vamos a decir que nos fije el círculo de inicio cada vez que haga un cambio de estacionamiento y que nos gira automáticamente. Lo vamos a automatizar, ¿vale? La primera vez es verdad que vamos a hacerlo de manera manual, porque como os decía, esos puntos
no los tengo previamente en mi trabajo de magnet, los voy a medir por primera vez, podríamos decir, aunque yo tenga ya los prismas colocados en ese lugar, y que posteriormente sí que me gire de manera automática, ¿vale? Vamos a continuar diciendo que tenemos la opción, bueno, autoextracción de medida no comento porque simplemente es que lo guarde automáticamente o que no. Y tenemos por último la de puntos predefinidos. Esto lo que va a hacer es que si yo lo dejo marcado, más adelante cuando le dé al siguiente, le voy a decir cuántos puntos voy a medir. Si yo lo dejo desmarcado, no voy a decirle cuántos puntos voy a medir, me pondré a medir mis puntos y cuando termine de hacer mi secuencia de puntos en círculo directo, habrá un icono que me dirá, vale, pues hasta aquí hemos terminado, le indicaré que pare y a partir de ahí que continúe con mi secuencia angular en círculo inverso y posteriormente el siguiente set. Voy a decir lo que voy a hacer con puntos predefinidos para que lo veáis. Entonces vamos a darle al siguiente. Aquí voy a explicar, bueno, le voy a predefinir al principio cómo voy a hacer esta medición. Bueno, pues que a priori va a ser en modo prisma, aunque ya os he dicho que eso lo vamos a poder modificar. Si quiero que me haga una autopuntería, súper interesante si yo estoy trabajando de una manera que no es de seguimiento, y mi estación lo permite, evidentemente. Esto es para que centre el prisma la estación automáticamente. Si quiero ver la luz guía de la estación, ya sabéis que las robóticas tienen la luz roja, verde, en función de si está mirando a nuestra izquierda o a nuestra derecha. Bueno, dejo desactivada. Y el modo de medición, pues si quiero que sea el distanciómetro un poquito más fino, el rápido, el de seguimiento, que es el menos preciso, que aún así tiene una precisión milimétrica, de 1 milímetro, ¿de acuerdo? Así que cualquiera de las tres opciones sería válida. Avanzamos y como veis, lo primero, ya el de orientación os lo rellena porque lo hemos establecido al principio entrando en este menú. Ahora vamos a añadir nuestros puntos que hemos dicho que van a ser predefinidos, le vamos a decir cuántos puntos íbamos a medir, así que vamos a añadir. Vamos a empezar por el punto, el 201 va a ser el primero, vamos a decirle que va a ser en modo prisma, ya veis que aquí es donde puedo modificarlo, qué prisma es el que voy a medir, qué altura tiene ese prisma, qué tipo es, si es de tiana, sin prisma, bastante de este prisma en particular, bueno, toda esta configuración. Y voy a añadir otro punto más, que va a ser el 202, le voy a dejar todo igual porque como estamos con un simulador, no estoy aquí en la oficina porque está siempre preparada, todo un simulador, así va a ser más que suficiente, ¿vale? Aceptamos, es decir, que vamos a hacer vamos a medir 2 puntos, una secuencia angular determinada. Vamos al siguiente y ya entramos en la medición. Si nos fijamos, yo voy a ponerme en modo normal, cambiaré un momento al principio a modo mapa para colocar el jalón del simulador, pero trabajaríamos de esta manera. Primero orientaríamos el equipo, lo dejaríamos en una línea, yo lo he hecho no con 2 puntos definidos, sino con la orientación va a ser angular. Y, perdona, que me está saliendo este mensaje de aquí, que se quiere comprobar el ordenador de actualizaciones. Vale, como podemos ver aquí nos va a decir qué es lo que vamos a medir. Primero estamos midiendo BSD. BSD es BSD backside, es decir, orientación, y D es D directa, es decir, en círculo directo. De hecho, lo podemos ver en el ángulo vertical, que es de 100 grados. ¿Vale? Bien, voy a hacer la medición de mi orientación y entramos ya en la medición del primero de los puntos que yo he predefinido, el 201. Como podéis ver, me está midiendo FS se refiere a los puntos que yo he introducido, los predefinidos, el 201 en este caso. La D se refiere a que estamos mirando en círculo directo y que estamos en el set 1 de 2. Ahora es cuando yo, bueno, yo lo voy a hacer con el simulador, pero imaginaos que vosotros orientéis la estación al prisma que queréis medir. La línea roja va a ser la orientación de mi estación, es como la he definido yo, ¿vale? Vamos a colocarlo por aquí. Imaginaos que aquí tengo mi prisma y le daría a medir. ¿Vale? Mido ese punto, ahora me pide para medir el 202. En este caso yo voy a mover de la estación, os insisto que estoy con el simulador, vamos a poner por ahí, por ejemplo. Ya veis que me está diciendo aquí que vamos a medir el 202 en FSD, o si quiero ya medir el backside o sea, decir, la orientación en inversa. Eso es lo que decía, que yo puedo cortar. Si yo he establecido, por ejemplo, 10 puntos, y al final digo, no, mira, que quiero medir al final 8 porque 2 no los llego a ver o no me interesan. Lo puedo cortar aquí dándole a esta flecha, ¿vale? Voy a continuar tal como lo he establecido inicialmente. Voy a medir, no toco nada y automáticamente me indica que va a medir ahora la orientación en inversa, ¿vale? Si os fijáis, me está dando aquí un ángulo vertical de 300, el ángulo horizontal es más 200, es como un simulador, todos los valores van a ser muy redondos. Pero estamos midiendo la orientación en círculo inverso. Medimos, nos va a pedir medir otra vez ahora el punto 201 en inversa, dados en el valor angular vertical.
ahora el 202, estamos siempre todavía en el set 1 de 2, y cuando termine, como podéis ver, ahora empiezo con el segundo set. Me va a pedir ahora medir la orientación en inversa primero. Como ya tenemos la estación girada en inversa, lo que intenta este sistema de secuencia angular es girar lo menos posible la estación, ¿vale? Medimos el 201, luego el 202 de nuevo, y ahora volvemos a hacer esta medición dentro de este segundo set, pero en círculo directo. Hacemos la orientación, medimos el punto 1. Esto me está dando este error, como os digo, como estoy con el simulador y estoy dando todo para adelante, pues bueno, no, hay un error de 100 grados, si no me equivoco, ¿vale? Por ir con el simulador. Y el punto 202. Y lo voy a ver. Y al final me sale esta secuencia, ¿de acuerdo? Me indicará si está en tolerancia o no, en función de lo que yo le he indicado en las clases. Y lo que quiero que veáis, para que nos hagamos un poquito la idea, es que ha medido todos los puntos, parece como que 4 veces, ¿no? Este sería la orientación, 201, 202, luego aparece otra vez y otra vez, 4 veces. Son 2 sets y uno son para círculo directo y otro para círculo inverso. Es decir, que los primeros 3 puntos es el primer set en círculo directo, los segundos 3 puntos son los mismos pero en círculo inverso, y luego es otro set que ha empezado en círculo inverso y luego en círculo directo. Si yo muevo la barra a la derecha, vais a ver que, tal y como hemos dicho anteriormente, los ángulos horizontales se han medido en cada una de las distancias, en todos los valores. Pero el ángulo vertical solamente lo ha registrado para el primero de los sets que hayamos indicado. En el segundo set no me ha almacenado el ángulo vertical. Y la distancia geométrica la ha medido 2 veces, fijaos que por cada medición pone de eje 1 y de eje 2, siempre en círculo directo. En círculo inverso no mide, luego ha empezado el segundo set en círculo inverso, por lo que tampoco mide, y ha terminado en círculo directo, que ha medido esa distancia. Aquí también podemos ver a qué se refieren estos valores, si es de lo que hemos explicado antes, ¿vale? Si es BS orientación, R que es inversa, D que es directo y FS que son los puntos, ¿vale? Y luego el 1 que está por delante o el 2, que es la secuencia. Bien, todo esto luego lo puedo sacar a un informe y si acepto, porque está todo en tolerancia, me almacena esos puntos, además del informe si yo lo quisiera traer. Aquí tenemos los puntos 201 y 202 y en datos brutos, podemos ver cómo están hechas estas mediciones, ¿no? Aquí vamos a ver todos los valores de medición en cada uno de los momentos. Y bueno, hasta aquí sería el tema del webinar de hoy, tanto de registro de monitor como recolección de datos. Ya sé que es un poco complicado de explicar, de establecer recolección, porque al final estamos hablando, yo digo, es un método de captura de puntos para intentar eliminar al máximo todos los errores angulares. Pensad que vosotros, cuando hacéis una medición de puntos en círculo directo o círculo inverso, generalmente vais a medir un punto, vais a medir un círculo directo, luego un círculo inverso, luego vais a medir otro, círculo directo, círculo inverso, y así sucesivamente. A través de este método lo que hacemos es girar lo menos posible la estación, por lo que primero medimos todos en círculo directo, luego medimos todos en círculo inverso, y así podemos modificar esas secuencias, pero dándole el menor número de giros a la estación posible. ¿Vale? Así que bueno, hemos terminado aquí. Muchas gracias a los que habéis asistido. Ahora, bueno, se pondrá también Raúl, mi compañero, y cualquier duda que os haya surgido, si no ha quedado algo claro, lo que sea, pues estaremos aquí Nara y yo para contestaros. Muchísimas gracias, Dani, y muchísimas gracias, Nara, también, que la verdad que lo ha hecho muy bien y lo habéis hecho muy bien los dos, ¿eh? Pero bueno, Nara era la que nos quedaba pendiente, ¿no? De pasar la prueba. Muchas gracias, Nara, de verdad que te ha quedado genial. Pues, bueno, además hemos hecho ya un recorrido un poco por toda, con Nara, hemos hecho un recorrido un poco por toda la gente de soporte de Topcon España, ¿vale? Y bueno, pues a partir de ahora ya iréis repitiendo con alguno de ellos, con alguna, es el caso de Olaya o de Nara, y iremos conociendo más soluciones a medida que vayan pasando los meses. La idea es, como comentábamos anteriormente, hacer un webinar pues, de forma periódica, una vez al mes, un poquito más, no lo sé, pues iremos viendo un poco según la disponibilidad que tengamos. Tenemos algunas preguntas. Yo también quería hacer una aclaración, porque claro, nosotros estamos haciendo el webinar, la formación la estamos haciendo con la libreta de fondo, ¿no? Que da la sensación de que es el software, estamos utilizando la libreta controladora siempre.
el software que tenemos en estación robótica o en estación mecánica es exactamente el mismo, es Magnecyl. La pantalla es la misma que veis ahí, con los menús de la misma forma y todo. Y bueno, en esta parte quizá que han explicado Nara y Dani de monitor y de recolección, pues lógicamente el software que vamos a utilizar es el software que está embarcado en la estación, ¿vale? Para no tener que estar utilizando una libreta externa. Entonces, bueno, alguna de las cositas que nos preguntaban por aquí, a ver que tengo apuntadas. Bueno, aclarar cositas, por ejemplo, como que cuando comentaste lo del cambiar los nombres, que no te gustaba un nombre, quizá hay alguna persona que no ha asistido a algún webinar anterior y no sabe cómo se hace el cambio. Sí, muy rápido, Dani, sin más. Sí. Esto que os comentaba, por ejemplo, aquí en calcular el de georreferenciar, que yo le he cambiado el nombre porque transformar no me gustaba, ¿no? Me parecía más adecuado quizás georreferenciar. Eso desde el menú principal de Magnet, dándole a la M, en configurar menús. Aquí veis, esto sería lo que estamos mostrando. Estos son los iconos de la pantalla de inicio, lo de la izquierda. Y en el caso de que tengan una subdivisión, pues nos va a aparecer la parte de la derecha, ¿no? Y aquí, pues seleccionando uno de ellos, por ejemplo, si yo me voy al de registro, calcular, transformar, que es lo que he modificado, red. Cuando lo selecciono, yo le puedo dar a este icono, que es el documento con el lápiz, y pinchando sobre él, le puedo introducir el nombre que yo quiera. Si acaso, pues puedo poner el anterior, transformar, por ejemplo, lo pongo, lo guardo, y ahora si venimos aquí a calcular, ya aparece transformar. Es una cosa muy sencilla. A ver si puede, de hecho, esto reordenar. Fijaros que me permite cortar esta opción o esta herramienta, y si quiero llevarla a otro menú, quiero moverla de sitio o lo que sea, ¿no? Lo que yo necesite. Muy bien, Dani. Nos pregunta David, por ejemplo, todas estas opciones que nos ha mostrado Nahara y Dani de cálculos, algunas de ellas, no todas, bueno, algunas de ellas están disponibles también cuando entramos, por ejemplo, en replantear. Dentro de replantear, habíamos visto con Iván hace tiempo que ahí tenéis puntos desplazados, rectas desplazadas, cosas así, alguna, inversa también, como veis ahí, o sea que hay alguna función que ya cuando estamos haciendo el replanteo directamente de un punto podemos aplicar algunos de esos cálculos, ¿vale? No es necesario ir a cálculos y calcularlo y luego ir a replantear. Y luego, por otro lado, a la hora de tomar puntos, a la hora de medir puntos, también nos pregunta David si es posible, por ejemplo, sin tener que almacenar el punto, sin almacenarlo, si es posible hacer un cálculo ya in situ de esa distancia entre puntos. A mí me suena que en algún caso sí que se puede hacer. O sea, según estamos en registro topo, midiendo puntos, sí que tenemos posibilidad, me parece arriba en la M, Dani, de hacer algún cálculo, pero no estoy seguro si de distancia entre puntos será posible. Bueno, a ver, en el caso de este total, tenemos la distancia automáticamente, ¿no? Porque si está bien enganchado a un prisma, como veis que es el caso, por ejemplo, yo estoy aquí orientado, todo es simulador, ¿no? Pero bueno, al final la estación está en este punto y yo estoy aquí enganchado con el simulador a la estación, ¿no? Claro, evidentemente con la estación tengo valores angulares y valores de distancia. Con GPS ya sería diferente. Habría quizás alguna opción durante el registro. Me suena arriba a la izquierda que había alguna cosita, no estoy seguro ahora, ¿eh? Igual en cálculos a partir de, mira a ver, cálculos a partir de, ahí, me suena que había, ahí está. Esto realmente es ir de nuevo a esa herramienta de calcular que ha explicado antes Nara. Sí, pero es necesario hacer los puntos. Sí, es necesario hacer la medición y luego ya se puede hacer el cálculo, sí. Entonces, sin medir como tal, ahora mismo no se me ocurre cómo hacerlo. Yo creo que tienen que estar almacenados, ¿eh? Sí que tenemos la opción directa, como mostraba Dani, de hacer ahí el cálculo sin necesidad de salirnos del menú, pero hay que medirlos previamente, ¿eh? Bueno, tampoco es mucho trabajo, ¿no? Vale. ¿Alguna cosita más por ahí? Vale, nos preguntaba, por ejemplo, Óscar, si cuando tú nos enseñaste, Dani, creo, el tema del factor de escala, de poder escalar para pasar de planas a UTM, que habéis puesto ese ejemplo, ¿no? Si existe alguna forma, Magnecyl, de que nos dé ya el valor de anamorfosis que debemos aplicar para hacer el factor de escala de paso a planas o paso a UTM. En la opción de sistemas. ¿No? Sí. Hay una trampita, o sea, no hay una herramienta como tal que nos vaya a dar fácilmente ese factor de escala, ¿vale? Pero sí que hay una trampita. No me gusta mucho enseñarla porque insisto que
es una herramienta intermedia para otra herramienta, ¿no? Pero ahí me lo muestra. Es la única manera que yo ahora mismo sé de sacar la coordenada de ese punto. Y ese, bueno, sin sistema de coordenadas, si yo quiero hacer... Entonces, esta herramienta, insisto que es un poco complicado de utilizar, no la recomiendo, ¿vale? Porque va a cambiarnos cómo nos va a mostrar las coordenadas, si las va a mostrar en coordenadas de proyección o en planas. Pero es mostrar, no es cómo tenga yo los puntos importados, ¿vale? Es cómo los va a mostrar. Entonces, por eso digo que, como es un poco confusa, prefiero no me gusta mucho enseñarla, ¿no? Pero bueno, el caso es que si yo pongo un factor de escala y quiero hacerlo, por ejemplo, de topo proyección o proyección a topo, aquí, si no me equivoco, no, un punto origen creo que era. Sí, punto origen, eso es. En punto origen. Indicándole el punto, tengo que recordar cómo era, de todos modos, pero si no me equivoco, ahí lo tienes. Y me muestra el factor de escala, ¿vale? Eso es. Ya insisto, o sea, lo estoy sacando desde otro sitio, ¿no? Estoy haciendo una herramienta de cómo mostrar las coordenadas, haciendo una transformación con punto origen de proyección a plano, pero bueno, es una forma que yo tengo de sacarme el factor de escala de ese punto. No tengo otra herramienta cómoda de sacarlo. Lo que nos permite esta herramienta que os está mostrando Dani, que bueno, que yo creo que sería bueno hablar de ella ya cuando hablemos de sistemas de transformación y demás, que sería en alguno de los siguientes 2 webinars, probablemente tratemos este tema. Lo que nos permite esta herramienta es, si tenemos un levantamiento, por ejemplo, con GPS y queremos transformarlo a planas, tenemos que definir un punto que sería el que vamos a considerar como punto origen del factor de escala, y lo que va a hacer es el resto de puntos alrededor de ese punto central nos los va a escalar y vamos a tener un levantamiento como si lo hubiéramos realizado con una estación total, ¿vale? Con coeficiente de anamorfosis 1 en lugar del de la cuadrícula UTM. Pues bueno, todo este tema de las transformaciones yo creo que es interesante hablar en los siguientes webinars porque da mucho de sí, hay muchas dudas por parte de la gente también. Además, que no es una transformación como tal. Yo quiero insistir en que tú en Magnet importas unos puntos bajo un sistema de proyección y de una manera determinada, y luego en Magnet tú puedes configurar cómo quieres visualizar esos puntos. Si quieres visualizarlo, te aplico una transformación en las coordenadas que te están mostrando en pantalla o no, pero no es que esté transformando los puntos como tal, porque para transformarlos están estas otras herramientas que hemos visto de transformar, precisamente, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues oye, muchísimas gracias por las felicitaciones que están viniendo por aquí, de Óscar, de José Nicolás. Muchísimas gracias de verdad a todo el mundo. Tenemos aquí, tenemos a Ángel también que nos pregunta, bueno, y quizá más dirigida a Nara, pero si queréis, bueno, podemos comentarlo ya que tiene Dani la pantalla compartida. Yo os guío, pero no os preocupéis. No, bueno, si quieres responder Nara, bueno, a ver, realmente la salida, nos pregunta Nara por la salida del puerto COM, ¿no? A ver, vale. El monitor, lo que hace, yo creo que lo explicó ella bastante bien. Eso, ahí hay salida con vale. ¿Qué es lo que hace esto? Realmente lo que nos está dando es todo ese chorro de mediciones que está haciendo el equipo en tiempo real, estas coordenadas que está midiendo el equipo en tiempo real, bien sea en formato GFA o tal, efectivamente ahí lo podemos sacar por puerto Bluetooth o lo podemos sacar por un puerto serial de la estación, que tiene la estación, y esto lo que nos permite es, imaginaros, sacamos esos datos en tiempo real a un equipo, a un router, por ejemplo, y hacemos llegar esos datos a un ordenador o a un FTP, como ocurría en Delta Link, por ejemplo. Lo que pasa es que, bueno, Delta Link es una solución ya pensada para esto, ¿no? Que engloba pues, un montón de cálculos, un montón de alarmas, de mensajes y demás. Aquí lo que estamos proponiendo es la posibilidad, de una forma mucho más sencilla, de dar una salida de datos, dar una salida de puntos, de mediciones a un FTP o a un ordenador que va a tener un puerto de entrada de datos con un programa que nos va a permitir pues, generar de una forma más sencilla cálculos de desviaciones, generar una generación automática de alarmas, si fuera el caso, o hacer con esos datos de monitorización lo que queramos realmente. ¿Vale? Para esto está pensada la salida por puerto COM, porque si no, al final, en un fichero lo que se haría es que se quedaría dentro de la propia estación total, se quedarían guardados esos datos. ¿Te parece bien la explicación, Nara? No sé si está por ahí, ¿lo tienes? Sí. Aquí estaba silenciada, sí. Vale. Exactamente. Si quieres añadir tú alguna cosa más. No. Vale. Yo creo que por mi parte ya estaría. Muy bien. A ver si Carlos Jiménez
Con un taquimétrico ya realizado en coordenadas relativas se pueden georreferenciar los puntos del taquimétrico en UTM con la herramienta que ha explicado Daniel y que se recalculen todas las coordenadas del taquimétrico. Insisto que las herramientas de transformar que yo he mostrado es para puntos importados, nunca registrados. Los puntos registrados no permiten seleccionarlos porque tienen información bruta. Habría que hacer otro tipo de transformación para modificar esos puntos. No sería ese transformar. Bueno, sería igual habría que exportarlos a ASCII y volver a importarlos, ¿no? Sería algo sencillo. Sí, una solución así sería, eso es. Se podrían exportar, como tú bien dices, en ASCII, indicarle cómo son esos puntos y luego cambiarlos o lo que sea, sí. O cambiar su visualización en lo que estábamos comentando, que tampoco queríamos comentarlo en este webinar, ¿no? Del sistema de coordenadas. Pensad que MagnetFill almacena siempre datos brutos, no almacena coordenadas calculadas, que es lo que muestra en pantalla, ¿no? Parece que lo que nos muestra en pantalla es lo que almacena, pero no es así. Él almacena datos brutos en el caso de la estación robótica, es decir, lecturas de ángulo horizontal, vertical, distancias, etcétera, altura de prisma, altura de instrumento. Eso es lo que realmente almacena Magnet y a partir de esos y en el caso de GPS, pues observables, ¿vale? Observables de satélite. Entonces, bueno, en este caso, coordenadas en latitud, longitud, altura o geocéntricas. Lo que nos muestra en pantalla después Magnet depende única y exclusivamente del sistema de coordenadas que nosotros le pongamos. O sea, si nosotros le ponemos un sistema de coordenadas determinado, nos mostrará unas coordenadas UTM y le ponemos otro sistema de coordenadas diferente, todo eso lo transformará y nos mostrará otras coordenadas diferentes en pantalla. ¿Vale? Simplemente imaginaros que cambiamos de uso, el uso que queremos aquí en España, por ejemplo, es el 30, 29 y 31, ¿no? Bueno, pues en función del uso que nosotros seleccionemos, esas coordenadas que nos muestra Magnet en pantalla nos van a cambiar. Entonces, claro, al final lo que plantea aquí Carlos se podría hacer siempre y cuando nosotros hagamos una exportación de esos datos brutos, de esos datos, los exportamos a un fichero TXT, vale muy bien, luego lo importamos otra vez al trabajo o a otro trabajo diferente y ahí sí que podríamos hacer esa traslación que nos explicaba Dani. ¿Vale? Vale. Explicar un poco la opción de cálculo de ajuste de la poligonal más adelante, Jonathan. Sí, este lo haremos en un par de webinars. Si nos seguís, ya os digo, el siguiente, ¿no? Que sería de Magnet Tools para postproceso, el que vendría después. ¿Vale? ¿Cómo pasamos los puntos de un taquimétrico con estación estándar a MagnetFill? Pues entiendo que mediante un formato de intercambio tipo TXT, Carlos. ¿Vale? Es así. Otra posibilidad es conectar la estación estándar, conectarla mediante cable a una libreta controladora que tenga MagnetFill. Y se podría, los datos que está almacenando la estación, ir calculándolos en tiempo real. En la propia libreta y en el propio software de campo. ¿Vale? ¿Cuánto debe pesar el GeoTIFF para que lo resista? ¿Tenemos algo de experiencia en ese sentido, Dani? No. La verdad es que no sé decir. A ver, sinceramente, las 5000 son unos equipos muy potentes y no sabría decir cuánto tiene que pesar o cuánto puede llegar a mover. Yo sé que puede mucho, pero no es un valor definido, como podéis ver. A ver, yo por más que le he metido datos en una 5000, nunca se me ha quedado colgada. Igual justo mañana pruebas y te descargas una ortofoto en FW y la transformas a GeoTIFF y te sigue pesando 1 giga y pico y resulta que no te la mueve. No lo sé. Pero esta, por ejemplo, pesaba muy poquito, no recuerdo cuánto, creo que aparecía en los datos, no sé si venía aquí la información, no viene el peso. Propiedades quizás, no. Pero no pesaba mucho esta imagen, no era muy pesada, no sé si eran 8 megas. Igual cuando le diste a añadir apareció por ahí la información. No aparecía ahí, Esto igual tendría que ir más aquí y verla. Mira, ese era no, mira, 5 megas, 5 megas, más o menos, esta es pequeñita. No sé cuánto puede llegar a mover. Normalmente vamos a trabajar. Todo. Claro, normalmente vamos a trabajar con fotos recortadas, ¿no? Al final, o escaneadas o cosas así, porque si no, bueno, siempre tenemos los servidores de mapas para poner como cartografía de fondo y demás. Sí. Y bueno, yo todo esto, el tema de las imágenes lo estoy enfocando a todos esos. Perdón, voy a desconectar el GPS, que si no, no va a callar. Lo estoy enfocando a todos vosotros los que tengáis una libreta que no tiene conexión a Internet. ¿Vale? Porque si tenéis conexión a Internet es tan sencillo como ya
hemos visto en otros webinars, de venir aquí y de fondo cargar el Bing híbrido y ya está. Y nos carga una ortofoto de Bing, ¿vale? Que no es una ortofoto oficial del PNOA ni nada parecido, pero que para lo que nosotros queremos, que es visualizar más o menos dónde estamos, es más que suficiente. Ahora bien, todos los que no tengáis conexión a Internet en las libretas, la única manera que tenéis de llevaros una imagen de fondo es descargarla e importarla del trabajo. Entonces, es más destinado para toda esta gente, ¿no? Sí, incluso a veces hay fotografías o ortofotos antiguas que no están en ningún servidor de mapas y que tenemos que encajar, que no están georreferenciadas siquiera, y que, bueno, que las podemos encajar para ver si, pues, oye, una casa está invadiendo una parcela o multitud de posibilidades que nos ofrece esa herramienta de georreferenciar, ¿no? Una ortofoto. O un CAD también, ¿no? Que a veces los CAD que tenemos están en un plano PDF o están en un fichero, o sea, en un papel, y no sabemos ni dónde. A mí lo del CAD me gustaba la idea de, como decía, ¿no? Imaginaos que tenéis una estación vosotros y un GPS también, o luego os dan unos datos de información o lo que sea. Habéis hecho una captura de datos y tenéis una serie de puntos ya registrados en relativas y con líneas y demás, pues las importáis luego en un trabajo, porque tiene que ser un dibujo CAD, ¿no? Ya me entendéis, lo de la herramienta de transformar, o puntos importados, y tomando 2 puntos de coordenadas conocidas podéis mover todo el plano. Ya sea porque no os lo han dado en coordenadas conocidas o lo que sea. Es muy sencillo moverlo. Muy bien. Pues gracias también, Carlos, Estella, Fernando Gómez, gracias también a vosotros. Los distribuidores Topcon en Argentina, seguro que están haciendo por ahí un gran trabajo también. Un fuerte abrazo para todos vosotros, para todos los distribuidores Topcon en Latinoamérica. Sabéis que hacemos esto con todo el cariño del mundo y esperamos que les sirva, que les sea de utilidad a todo el mundo. Pues no tengo más preguntas por aquí. Dani y Nara y Dani. Perfecto. No tengo más. Estupendo. Así que, sí, quedó claro. Pues nada, yo bueno, recordar a los asistentes que recibirán una invitación para el próximo webinar. Calculamos que en 3 semanas, un mes más o menos, haremos otro, el de Magnet Tools que comentábamos. Y bueno, recordar también que tenéis todo en Dropbox, que este webinar también quedará almacenado en Dropbox y que lo podéis consultar aquellos que no han podido estar desde el principio o que tengáis interés en volver a verlo, ¿vale? Así que nada, nos vemos pronto, un fuerte abrazo y muchas gracias a todos. ¿Estás por ahí, Nara? Sí. Estoy aquí todavía. Vale. Gracias, nos vemos pronto. Un saludo a todos, sí. Nara, especial agradecimiento que hoy estaba de vacaciones, ¿eh? Especial agradecimiento a Nara. Efectivamente. No, de nada. Venga, un fuerte abrazo. Chao. Hasta luego a todos. Chao.